Purépechas y mexicas escenificaron fuertes conflictos entre ellos, los cuales tenían muchos aspectos en común. Los dos migraron de algún punto hacia el centro del actual territorio mexicano. Batallaron para controlar el lugar final de su asentamiento, vinculados a los lagos. Unos creando su ciudad en el centro de uno, y otros sus principales capitales dentro y junto a ellos. Ambos formaron triples alianzas, compartiendo al colibrí, pues Huitzilopochtli significa colibrí zurdo, mientras que la gran capital purépecha Tzintzuntzan significa lugar de colibrís. Incluso existe una versión de que fueron el mismo pueblo salido de las cuevas de Chicomostoc, pero que se separaron cuando llegaron al lago de Pátzcuaro, en donde Huitzilopochtli ordenó que unos del grupo fueran abandonados mientras se bañaban en el lago, abandonando también a su hermana Malinalxóchitl, la cual sería la madre de los purépechas. Otra versión señala que los purépechas salieron primero de Chicomostoc, llegando a Michoacán, mientras que los mexicas llegaron tiempo después, siendo que un grupo de estos se quedó con los purépechas y el resto siguió su camino. Incluso existiendo algún registro donde los mexicas en su migración pasaron por la zona entablando combates. Pero lo más realista es que los purépechas seguramente eran grupos chichimecas que llegaron a la zona intentando hacer alianzas y matrimonios con los grupos locales. Algunos de estos grupos tendrían antecedentes teotihuacanos o toltecas. Pero al pasar el tiempo, su gran líder, Tariacuri, sometería a estos grupos. Ya afianzados en el poder, comenzaron a dominar sus respectivas zonas. La mayor autoridad purépecha era el Cazoncin, palabra en náhuatl, pero que en purépecha se dice irecha. Mientras los mexicas tenían al Hueytlatoani y al Cihuacóatl. Cada uno buscaba someter más territorio de forma voluntaria o por la fuerza, anexando a los sometidos a sus ejércitos en tiempos de guerra. La mayor divinidad de ambos también era solar, Curicaveri, y Sinsubiquizo, nombre en purépecha con el que decían Huitzilopochtli. En 1450, el Cazoncin Tzitzipándacuare centralizó el poder en Tzintzuntzan, expandiendo el poder purépecha. Mientras que en Tenochtitlan el Tlatoani era Axayácatl y el Cihuacóatl Tlacaele, llegando el momento de enfrentarse, dándose la lucha por el dominio del actual Valle de Toluca. El Cazoncin intentó conquistar el valle realizando incursiones a Toluca y a Jocotitlán, donde perdió muchos guerreros. Axayácatl por su parte buscaba evitar que los pueblos de esa región cayeran bajo los purépechas y obviamente que sí cayeran bajo los mexicas. Este conflicto se dio aproximadamente entre 1476 o 1477. Axayácatl se dice que reunió cerca de 24,000 guerreros para invadir Michoacán, saliendo de Tenochtitlan, llegando a Taximaroa, posiblemente Loizitácuaro, arrasando dicho poblado, llegando después a una laguna que está junto a Sinapecuaro. Sus espías matlatzincas fueron a obtener información del ejército purépecha, los cuales estaban en una planicie por el lago de Cuitzeo. Estos informaron que ellos tenían hondas y varas tostadas arrojadizas, arcos, flechas, macanas con cuchillos de navajas, porras, otras armas ofensivas y muchas plumas, galanas rodelas y divisas de oro, con un total de 40,000 guerreros. Al saberlo, Axayácatl tuvo dudas y preguntó a sus generales qué es lo que debía hacer. Al ver sus dudas, estos le dijeron que no había vuelta atrás, ya que regresar sería señal de debilidad para los purépechas y los demás pueblos aliados y enemigos de los mexicas. Así, Axayácatl dio la orden de atacar a primeras horas del día. Los mexicas vieron el ejército purépecha ordenado y disciplinado, con todos sus grandes señores por delante, llenos de oro, joyas y plumas, resplandecientes como el oro, los cuales al salir el sol brillaron tanto que opacaron la vista de los mexicas, según se dice. En esos momentos Axayácatl se arrepintió, pero aún así dio la orden de avanzar. Antes de empezar la batalla llegó a él una embajada purépecha que le dijo: «Gran señor, ¿quién te trujo aquí? ¿A qué fue tu venida? ¿Tú no estabas quieto en tu tierra? ¿Quién te fue a llamar y te trujo engañado?
¿Trujéronte por ventura los Matlatzincas, a los cuales poco destruiste? Mira, señor, lo que haces, que has sido mal aconsejado. Axayácatl agradeció la embajada y pidió que se retiraran, porque quería probar el valor purépecha y que por eso habían venido. Otra versión refiere que purépechas que hablaban náhuatl le dijeron: «Mexicanos, ¿a qué fue esta venida y con tantos armados a nuestras tierras? Nuestra venida fue por ver vuestras tierras y a vosotros. Pues de vuestra voluntad venisteis a buscar vuestras muertes. Aquí feneceréis todos. Pues para luego es tarde». Y así comenzó la batalla, donde los purépechas atacaron a los mexicas con gran furia, los cuales se replegaron. Axayácatl, al ver esto, reforzó el ejército con los guerreros que venían de sus provincias sometidas, durando el combate todo el día, sin que los purépechas mostraran debilitamiento y sí superioridad. Pero al anochecer, los mexicas sobrevivientes regresaron al campamento, los cuales traían rostros, narices, boca y ojos llenos de sudor y polvo, a tal grado que no podían reconocerse unos a los otros. Pero en la noche fueron reforzados con armamento del señor Matlatzinca, con 1000 cargas de flechas, rodelas, macuahuitl, hondas y otras armas. Al día siguiente la iniciativa la tomaron los mexicas, pero no pudieron menoscabar el poder purépecha, pues estos recibían refuerzos constantemente. Sin embargo, los purépechas fueron retrocediendo al pueblo de Matlatzinco, o Icharo. A pesar de ello, Axayácatl fue informado que estaban muriendo muchos mexicas, enviando al resto de su ejército, integrado de chalcas, chinampanecas, xochimilcas, de la Sierra de Tacuba, montañeses y matlatzincas. Pero mientras los mexicas entraban de refresco 2000 guerreros, con los purépechas entraban 10.000. Así, supuestamente al final habría ya 80.000 purépechas, no quedando a Axayácatl otra opción más que ordenar la retirada. Una versión dice que en la retirada los purépechas se burlaron de ellos y ya no los siguieron en su huida, mientras que otra refiere que los mexicas llegaron a un lugar llamado Ecatepec, donde Axayácatl empezó a llorar. Solo habían sobrevivido de los mexicas 200, texcocanos 400, tecpanecas 400, chalcas 400, xochimilcas y gente de la Chinampaneca 400, otomís 300 y de Tierra Caliente muy pocos, muriendo de su lado aproximadamente 20.000. Axayácatl despidió a los señores y capitanes aliados a sus provincias, mandando dar la noticia a Tlacaele, quien temía una contraofensiva purépecha, poniendo guardias en la ciudad, mandando a tocar tambores y caracoles para poner de luto a esta. Pero otra versión refiere que los purépechas sí los persiguieron hasta los montes de Toluca, y para que Axayácatl pudiera huir, un capitán mexica llamado Huitznahuaca Teutlic le cubrió la retirada. Los efectos de esta derrota comenzaron inmediatamente, pues varios grupos otomís, matlatzincas y mazahuas que servían a los mexicas migraron al Tzintzuntzán, donde se convirtieron en tributarios, reforzando las fronteras purépechas. Comenzando así mexicas y purépechas la formación de zonas con fortalezas y guarniciones a lo largo de la frontera común. El Canzoncin Tzitzipandácuare vivió cerca de 1486, pero Axayácatl murió en 1481, siendo el sucesor su hermano Tizoc, quien no dirigió ninguna ofensiva contra los purépechas. Tizoc vivió pocos años. Algunos refieren que por su incompetencia habría sido asesinado por los propios mexicas, siendo el nuevo Tlatoani Ahuizotl, que gobernó de 1486 a 1502, dirigiendo varios ataques contra los purépechas, no siendo obviamente de la escala del primer enfrentamiento. Una de las victorias mexicas fue en 1499, donde conquistaron el pueblo chontal de Ostuma, por el río Balsas, siendo un constante estira y afloje en la frontera común. Muerto Ahuizotl, fue coronado Moctezuma Xocoyotzin. Fray Juan de Torquemada dice que Moctezuma estaba en el valle de Toluca defendiendo la frontera mexica de la presión purépecha cuando Ahuizotl murió, contradiciendo esta versión la imagen muy conocida de que Moctezuma se la pasaba todo el tiempo en los templos de Tenochtitlan, por ejemplo cuando le avisaron que sería el nuevo Tlatoani. Moctezuma también realizó campañas contra los purépechas, siendo ahora el Canzoncin Xuanga, siendo la campaña final en 1517. Esta campaña habría sido dirigida por el mítico Tlahuicole, el cual fue capturado por los mexicas y puesto a cargo de ejércitos por Moctezuma.
El Códice Sistepec refiere que cerca de Tenango habitó un tal Tlahuicole, que estuvo en la zona del Valle de Toluca realizando acciones militares contra los purépechas. Y si bien Tlahuicole no dominó territorios, se arrebató plata, oro y otras cosas, capturando muchos purépechas. Al final de esa campaña, Tlahuicole regresó a Tenochtitlan, muriendo ya sea en el combate gladiatorio o bien lanzándose a sí mismo del Templo Mayor de Tlatelolco. Pero los roces entre mexicas y purépechas continuaron incluso a la llegada española, pues los purépechas mantenían un sitio a la fortaleza de Ostuma, siendo que en el sitio se enteraron que habían llegado los españoles y que Moctezuma había sido apresado por ellos en 1520. Pero todos estos choques y resentimientos acumulados tuvieron consecuencias devastadoras para ambas culturas a la llegada europea, pues Moctezuma les pidió apoyo para pelear juntos contra españoles y sus aliados indígenas. El Cazón Sinsuanga recibió una embajada mexica pidiendo el apoyo, pero este jamás confió en ellos. Sin embargo, envió unos nahuatlatos purépechas de regreso a Tenochtitlan para confirmar la situación mexica. Los enviados regresaron de Tenochtitlan y refirieron al Cazonsi que hablaron con Moctezuma, el cual los llevó hasta Texcoco, donde vieron el campamento enemigo, pidiendo a Moctezuma que se le dijera al Cazonsin que era mejor que murieran peleando juntos mexicas y purépechas en Tenochtitlan, para que así los invasores no llegaran a tierras michoacanas. El Cazonsin no aceptó ayudar, y refirió que era mejor que cada quien muriera por su cuenta. Poco después llegó la viruela y mató a muchos purépechas, incluido el Cazonsin, llegando posteriormente una segunda embajada mexica pidiendo nuevamente ayuda. Sin embargo, a esta se le informó que el Cazonsin había muerto y que si tenían un mensaje para él, que se lo llevaran a donde estaba. Así, sacrificaron a los enviados mexicas para que le llevaran el mensaje. Tiempo después, la historia ya muy conocida. Tenochtitlan cayó y casi un año después llegaron los españoles a Michoacán, donde hicieron matanzas como en Cholula o Tenochtitlan para infundirles temor, lo cual resultó, pues el nuevo Cazonsin no opuso resistencia, cayendo sin pelear el señorío purépecha. Y el último Cazonsin fue quemado vivo, mientras que el último Tlatoani mexica fue colgado en un árbol. Así, los dos grandes rivales cayeron, los mexicas el 13 de agosto de 1521 y los purépechas en julio de 1522, finalizando así esta gran rivalidad.